Jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de educación ciudadana y seguiremos trabajando el concepto de derechos humanos, pero específicamente hoy día será la libertad de expresión y la brecha de género. La clase anterior fue una sesión de retroalimentación de los principales contenidos del trimestre y la clase anterior a esa abordamos los derechos humanos, dónde surgen, sus principales características, la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cómo los derechos humanos son muy importantes para el sistema democrático y especialmente el de nuestro país. El objetivo de la clase de hoy día será comprender la relevancia de la libertad de expresión en nuestra sociedad como pilar fundamental del sistema democrático y también trabajar la problemática de la brecha de género a nivel mundial y cómo esto se evidencia en nuestra sociedad. A continuación, trabajaremos un video sobre la libertad de expresión en nuestro país y cómo ha sido un tema que ha estado en debate en la palestra en estos últimos 30 años de vida democrática de Chile. La periodista nos da a conocer su opinión en torno a lo siguiente. En el año 2019 se quería llevar a cabo una marcha anti-migrantes y nos da a conocer puntos importantes de la libertad de expresión y también puntos importantes sobre la incitación al odio. El permiso lo pidió una supuesta agrupación llamada Aún Tenemos Patria y denominaron la actividad que querían realizar convenientemente como Marcha por la Chilenidad. No sabemos ni de la adhesión que hubiera tenido, ni de si existe esta agrupación o en qué consiste. Sí sabemos que la Intendencia Metropolitana no la autorizó por el riesgo de disturbios, dado que en redes sociales se había llamado a acudir a esta marcha armados y además no estaban las condiciones para realizarla entonces de manera segura, menos en el Día del Niño, el domingo. Lo que sí sabemos es que en redes sociales fue promocionada a cara tapada por muchos como una marcha anti-inmigrantes. Pero el permiso no puede solicitarse así, evidentemente, porque sería ilegal. Sería ilegal porque está atentando contra el principio fundamental de la libertad de expresión y está atentando contra algún grupo en específico, en este caso con gente que está migrando a nuestro país. Tal como aclaró Contraloría, promover y difundir conceptos anti más un grupo de personas en razón de su etnia o nacionalidad atenta tanto contra la ley Zamudio como contra la ley 19.733 de libertades de opinión, que dice que comete delito quien promueve el odio u hostilidad contra personas en virtud, por ejemplo, de su nacionalidad. Eso es importante. La incitación al odio es cuando algún grupo en específico promueve el odio, promueve la discriminación a algún grupo en específico, cuando se atenta contra la dignidad de otras personas. De igual manera, sin ni siquiera tener detrás una organización conocida que los respalde sin saber cuántos ni quiénes son, se han anotado un pequeño triunfo al hacerse noticia. Pero si este hecho sirve para que reflexionemos, pueden sufrir una derrota. Eso es clave también, ya tengamos en mente que la libertad de expresión tiene sus límites, tenemos que respetar la integridad del otro, la dignidad del otro. Ahí se equivocó el ministro del Interior cuando dijo que más allá de lo que uno pensara, había libertad de reunión y manifestó sus reparos solo en el posible porte de armas por parte de manifestantes. Es importante entender que la libertad de expresión tiene como límite el discurso de odio y las convocatorias anti un grupo étnico lo son. Cosa muy distinta de querer censurar las ideas que nos parecen absurdas, desagradables o profundamente equivocadas. De hecho, Ideas que pueden atentar contra la familia, contra el sistema democrático, que pueden promover el genocidio, como en el caso también de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, ¿cierto? Ideas que están contra el sistema democrático. yo fui parte de quienes defendimos el derecho, el famoso bus de la libertad, que estaba contra la ley de identidad de género, porque en su versión chilena me parecía totalmente alejado de cualquier convicción correcta, pero no un discurso de odio. Y lo que hay que juzgar a la hora de limitar un valor tan preciado como la libertad de expresión son los hechos. Un solo cartel que diga anti-inmigrantes no debe ser permitido, porque eso se llama discurso de odio. Eso opino yo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Qué opinan ustedes de esto?
¿Tiene razón? ¿Están en contra? ¿Por qué? Tenemos en mente entonces algunos de los puntos importantes de la libertad de expresión en torno al video que ya revisamos. Un Estado, el Estado de Chile, es el encargado de promover, garantizar y difundir los derechos humanos, ¿cierto? Pero que no solamente quede en la teoría, sino también que se puedan aplicar dentro de la sociedad y aplicar de una buena forma, de una forma efectiva. Entonces, para cualquier Estado, la libertad de expresión es un pilar democrático, es un pilar fundamental para el funcionamiento de la sociedad, para que la democracia pueda funcionar correctamente. Pensemos en el tema del plebiscito de octubre por el tema de el apruebo o el rechazo, ¿cierto? Muy importante el tema de la libertad de expresión. Entonces, esta libertad de expresión condena algún tipo de censura, la censura de prensa, la censura de opinión. Y también los medios de comunicación masivos, sobre todo el tema de las redes sociales, son fundamentales también para este sistema democrático y para promover también la libertad de expresión. ¿Ya? El recurso nos da a conocer, el recurso número 1 nos da a conocer la importancia de la libertad de expresión. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? Y algunos puntos muy relevantes que vamos a abordar. Entonces, la libertad de expresión, según la fuente, dice que incluye el derecho a no ser molestado por nuestras opiniones, a investigar, a recibir y a difundir algún tipo de información sin tener miedo y sin fronteras, ¿cierto? Y por cualquier medio de expresión, ya sea escrito o sea un medio hablado. ¿Qué es la libertad de expresión? Según la ONU y según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el derecho fundamental de las personas para decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser hostigados o censurados. Ya, punto muy importante, la libertad de expresión tiene como tope la incitación al odio, ¿cierto? Cuando una persona incita al odio o denigra algún grupo en específico, ya está atentando contra el principio de la libertad de expresión. Es una libertad civil y política que es una característica muy relevante de los sistemas democráticos. Es imprescindible para el respeto de los derechos humanos, clave, ¿ya? Y la expresión entendida en el sentido que puede ser una palabra, escrito, en el tema de material audiovisual y también una manifestación cultural, artística o política. Ya aborda muchas dimensiones que es muy importante entender dentro de la libertad de expresión. Esta libertad de expresión, al igual que muchos derechos fundamentales, está protegida por diferentes tratados, convenciones y declaraciones internacionales que potencian y que promueven el tema de la libertad de expresión, ¿ya? Eso por una parte. ¿Por qué es importante la libertad de expresión? ¿Ya? Porque, primero, garantiza el acceso a la información de la sociedad, ¿cierto? Porque es muy importante para llevar a cabo esta libertad tener información y que sea información fidedigna. Buscan que las personas participen dentro de este sistema democrático, ¿cierto? Yo siempre lo he dicho, hay que participar de forma activa dentro del sistema democrático. También busca la verdad y el conocimiento dentro de la sociedad. Y por último, es crucial para asegurar la autorrealización individual y para que la persona pueda expresarse libremente sin atentar con algún otro grupo en específico. ¿Ya? Eso lo primero. Lo segundo, un punto muy importante también dentro de la libertad de expresión es el rol de los medios de comunicación masivos y también el rol del periodismo. ¿Ya? El periodismo es muy importante para difundir esta libertad de expresión, ¿cierto? Y también es un vínculo y un puente entre los que gobiernan y los que somos gobernados. Entonces, esta libertad de expresión también se lleva a la práctica en temas como las prácticas periodistas, en la información de los medios de comunicación masivo, que ahora están diversas por el tema de las redes sociales, y por eso que aquí la fuente nos da a entender un punto muy importante de cómo esta libertad de expresión en algunas veces, en el caso de los periodistas, ha sido atentada. Entonces, el límite de la libertad de expresión es el tema de la incitación al odio, ¿cierto? Incitación al odio, que cuando se denigra o se discrimina algún grupo social por el tema de su pensamiento y se está atentando también contra su libertad de expresión. ¿Qué dice la ley de nuestro país en torno al tema de la incitación al odio? Chile ha ratificado una serie de tratados internacionales que regulan los límites de la libertad de expresión, como muchos países del mundo. Por ejemplo, en casos de discriminación.
Por otro lado, la incitación al odio también está prohibido por nuestras leyes. Y acá nos da a entender un punto muy importante de las características de la incitación al odio. Quiero que lo lean detenidamente y que me respondan las siguientes preguntas. ¿Esta incitación al odio es un reflejo de la sociedad chilena? ¿La sociedad chilena incita al odio? ¿Tienen algún ejemplo que nos pueda dar a entender un caso de incitación al odio en nuestro país, ahora en una época tan convulsionada por el tema político, por la polarización de la sociedad? Tenemos en mente entonces la importancia de los medios de comunicación masivo para aplicar la libertad de expresión en nuestro país. El siguiente recurso nos da a conocer un punto muy importante sobre la libertad de prensa, que ya lo mencioné, que es muy importante también en el tema de la libertad de expresión. Es un informe que nos da a conocer el índice de libertad de prensa a nivel mundial y cómo Chile ha tenido una pequeña variación. Podemos observar en colores, ¿cierto? Color blanco, gris, podría ser buena situación de la prensa, situación satisfactoria, problemas evidentes, como es el caso de Chile también, ¿ya? Situación difícil en rojo y situación muy grave en negro en torno a la libertad de expresión. Pregunta para ustedes, ¿cuál es la situación de nuestro país en torno a la libertad de prensa? ¿Existe realmente libertad de prensa en Chile? Tengan eso en mente a la hora de responder. Segundo, ¿qué factores explican la situación de nuestro país? ¿Qué factores, qué acontecimientos, qué causas explican que Chile esté en una situación con problemas evidentes en torno a la libertad de prensa? Otro punto muy importante de la clase hoy día es el tema de la brecha de género, una problemática que se desprende del principio de igualdad. En esta ocasión trabajaremos este video que nos da a entender esta problemática a nivel nacional. Hoy las mujeres manejamos vehículos pesados, trabajamos en minería, dirigimos equipos de fútbol y ocupamos importantes puestos en empresas. A pesar de esos avances, la brecha de género se mantiene en Chile, partiendo por las diferencias de sueldo entre hombres y mujeres. Es una problemática que en nuestro país ha sido muy evidente durante el siglo XX, sobre todo después de 1940, pero todavía es una problemática que existe en el siglo XXI. Muchas luchadoras que no se les reconoce su trabajo, que no se les reconoce muchas cosas. Deberíamos tener igualdad para los dos, que ganar el mismo sueldo, trabajar la misma cantidad. Según el INE, las mujeres en Chile ganamos en promedio alrededor de un 30% menos que los hombres. Esa es solo una de las razones que ubican a nuestro país en el puesto 54 de 149 países en el último informe global de brecha de género. Tenemos una brecha salarial que es de las más altas y las más grandes de los países de la OECD. A pesar de que ha ido disminuyendo esta brecha en nuestro país, seguimos teniendo un alto índice de brecha a nivel internacional. Estamos en los peores puestos del ranking del Foro Económico Mundial. Mercedes Carrasco tiene 58 años, estudió peluquería, sastrería, técnico en enfermería. En ese entonces sus hijos eran niños y necesitaba horarios más flexibles. Por eso nunca pudo encontrar trabajo. Desde hace 40 años vende en la calle. Por el asunto de los niños, porque había que dejarlos solos. Que me lo iba a cuidar en la calle, uno es temporal, si vende, gana. Entonces, si le va bien, uno se retira, va a ver a sus hijos. Así Mercedes ha logrado sobrevivir y mantener a su familia, lo justo para comer y vestirse, una realidad que nos afecta más a nosotras que a ellos, porque el 54% de los pobres en Chile son mujeres. Existe una brecha de género relevante que ha permanecido más o menos constante en el tiempo. Evidentemente, esto se relaciona mucho con la brecha de participación laboral femenina. Muy importante lo que acaban de comentar, ¿cierto? Esta brecha de género son las desigualdades entre hombres y mujeres en diferentes dimensiones. A nivel educacional, en nuestro país se ha ido equiparando y ha ido disminuyendo esta brecha de género, pero en temas de política y en temas laborales, esta brecha de género es significativa en nuestra sociedad. Que
estado presente en el tiempo. La participación laboral femenina en Chile todavía no llega a la mitad y la tasa de informalidad de las mujeres que trabajan supera el 31%, con pensiones en promedio un 48% más bajas a las de los hombres, si no cuentan con ayuda estatal. Lidia Foz tiene 61 años, jubiló en 2008, pero sigue trabajando como jefa de un local en el centro de Santiago para mejorar su pensión. Yo sigo trabajando porque tengo otros compromisos, entonces no exigimos más, queremos tener más y vamos por eso. ¿Qué pasa con las mujeres al final del día? Llegan a la vejez empobrecidas, en una situación muy precaria. Hoy día la mitad de la población recibe una pensión que está por debajo del salario mínimo y entonces evidentemente es un ciclo que hay que abordar. Tenemos varias tareas en materia de empleo en las que ya estamos trabajando. La más importante es abrir definitivamente la puerta a las oportunidades laborales. Por eso es tan importante la modificación a la sala cuna. Eso es muy importante y lo último que quiero destacar. El Estado y los diferentes gobiernos de turnos, ya sean de derecha, de izquierda o de centro, promueven diferentes políticas estatales, políticas públicas que intentan mitigar las brechas de género que existen en nuestro país. Políticas que en ocasiones son muy buenas y en ocasiones no se aplican de buena forma en nuestra nación. Diversos pero iguales. La problemática de la brecha de género. Tenemos en mente entonces que un pilar fundamental del sistema democrático es el derecho fundamental de la igualdad, ¿cierto? Todos somos iguales ante la ley, nadie es superior a otra persona, tenemos los mismos derechos y deberes, ¿cierto? Pero en ocasiones este principio de igualdad en diferentes sociedades, tanto orientales como occidentales, no se lleva a la práctica a su cabalidad. Claro ejemplo de esto, de esta problemática, es la brecha de género, ¿cierto? Las desigualdades entre hombres y mujeres por educación, trabajo, remuneración, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente recurso nos da a conocer la importancia del principio de igualdad dentro de la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales, ¿cierto? Tanto en su artículo número 1 como en su artículo número 2. Quiero que lo puedan leer, que ustedes ya lo manejan y que me respondan las siguientes preguntas. ¿Se refleja en nuestro país este principio de igualdad? ¿Existe o no existe? ¿Se aplica de buena forma o de forma incorrecta? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál crees que son las causas de la brecha de género en nuestro país? ¿Qué creen ustedes que promueve esta brecha de género que es tan evidente en la sociedad chilena? Desafíos pendientes en relación con la brecha de género. ¿Son muy evidentes en la sociedad chilena? El siguiente recurso, número 2, nos da a entender una problemática en torno a la brecha de género. Es un informe global sobre la brecha de género del año 2017, donde nos da a conocer las problemáticas entre hombres y mujeres, principalmente graficado en educación, en remuneración y también en el trabajo. Quiero que analicen este caso que nos presenta la fuente sobre esta brecha de género, que lo puedan comprender y analizar y que me respondan la siguiente pregunta. ¿A qué se refieren las autoras del recurso al decir que es necesario un cambio cultural en Chile para acabar con la brecha de género? ¿Por qué es importante el tema de la cultura en nuestro país para intentar mitigar o disminuir esta brecha de género entre hombres y mujeres? Y les dejo otra pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales desafíos pendientes de nuestro país en torno a la brecha de género? La siguiente fuente es un informe global sobre la brecha de género del año 2018 y nos da a conocer la situación de nuestro país. En el gráfico de este recurso, mientras más lejos del cero se encuentra el indicador, más igualdad existe entre hombres y mujeres. Quiero destacar algo de este recurso, que es el punto número 1, que es brecha de género global, que podemos ver que Chile estuvo en el lugar 78 en el año 2006 y que bajó al lugar 54 en el año 2018 y sigue bajando de forma muy lenta, pero es un pequeño avance.
También es muy importante en relación a este recurso que las problemáticas más importantes sobre la brecha de género a nivel mundial y que también se pueden ver ejemplificados en nuestro país son en el tema de la igualdad política, en la paridad política y también en el tema económico, ¿cierto? En el tema de la remuneración y si los salarios que perciben las mujeres y los hombres por realizar el mismo tipo de trabajo. Entonces, les dejo la siguiente pregunta e interrogante. ¿Cuáles son las principales iniciativas estatales que buscan reducir o eliminar la brecha de género? ¿Conocen alguna? ¿Pueden investigar? ¿Tienen algún tipo de propuesta? También sería muy significativo para intentar mitigar o disminuir esta brecha de género nacional. La actividad de la clase. Les dejo dos preguntas. La primera, ¿qué responsabilidades conlleva la libertad de expresión? ¿Tiene algún tipo de responsabilidad? ¿Positiva? ¿Negativa? ¿Cómo puedes poner en práctica en tu vida cotidiana esta libertad de expresión? Entrega dos ejemplos. Muy sencillo. Segundo, ¿por qué razones podría un Estado querer restringir la libertad de expresión? ¿Por qué creen que lleva un Estado en la actualidad a querer restringir o eliminar algún tipo de libertad de expresión? Entonces, para ir terminando, la clase hoy día fue seguir trabajando en la importancia de los derechos fundamentales en la vida democrática. Abordamos el concepto de libertad de expresión, cuándo surge, por qué es importante, algunos de los pilares fundamentales de la libertad de expresión, donde también trabajamos un video y les dejé diferentes preguntas entabladas. También abordamos el tema de una problemática que surge con el principio de igualdad que está establecido en los derechos fundamentales, que es el tema de la brecha de género, la diferencia entre hombres y mujeres en diferentes dimensiones, que es una problemática que los estados tienen que tomar con responsabilidad e impulsar diferentes políticas estatales para intentar mitigar o eliminar esta brecha de género. Esa fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Que estén muy bien. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de Educación Ciudadana. Adiós.